Revelado. La increíble transformación de un niño discapacitado ante la humillación de su maestra Diego, un niño de 12 años, se encontraba atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin. Cada día, al cruzar la puerta del aula, una nueva ola de inseguridades lo envolvía, recordándole con crueldad que era diferente. La señora Pérez, su maestra, nunca perdía la oportunidad de menospreciarlo frente a sus compañeros, convirtiendo la escuela en un campo de batalla emocional. «Vas a arruinar mi clase, Diego», decía ella con desdén, y en esos momentos, él sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En casa, el amor de su padre agricultor y su madre siempre lo alentaba a que siguiera adelante, a que no se rindiera a pesar de las adversidades. Pero en la escuela, ¿qué podía hacer contra los gritos despectivos y las risitas burlonas de sus compañeros? Diego anhelaba una forma de escapar, de demostrar su valía. Sin embargo, cada comentario de la señora Pérez lo hundía más en sus pensamientos oscuros. Se preguntaba constantemente, ¿realmente tengo valor? Un vacío se instalaba en su pecho, pisoteando su autoestima y llenándolo de dudas, mientras su mente daba vueltas, aterrorizada ante la idea de no ser suficiente. Buscando consuelo, se refugiaba en la calidez abrasadora de su abuelita, quien siempre le contaba sobre su bisabuelo, un científico que enfrentó 1001 obstáculos y nunca se detuvo. «Tú también tienes eso dentro», le decía ella, y esas palabras resonaban en la mente de Diego como un eco que le recordaba que podía luchar. Sin embargo, la sombra de la señora Pérez y su desprecio lo asediaba, cada vez más intensa, como una tormenta inminente. Diego tenía un sueño: participar en el concurso de ciencia de la escuela. Pero cada vez que lo pensaba, su corazón se llenaba de incertidumbre. La señora Pérez había empezado a notar su empeño, y con cada avance que él lograba, ella se tornaba más resentida. Aquel día, después de una humillación pública, sus amigos, que desde el principio habían visto su potencial, lo rodearon y le dijeron: «Diego, eres especial, no dejes que nadie te lo quite». La presión aumentaba, el miedo lo paralizaba, se sentía entre la espada y la pared. Sus amigos se convirtieron en su único refugio, juntos planeaban estrategias, pero el temor a la acción lo tenía atrapado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la angustia de Diego crecía. En la noche, mientras intentaba concentrarse en la tarea, su mente se llenaba de pensamientos inquietantes. La señora Pérez lo miraba con desdén, y él temía ser un fracaso, el mismo niño que siempre había visto como inferior. Esa mañana, después de un nuevo ataque de la maestra, se quedó paralizado. Su voz interna le decía que todo estaba perdido. Aún así, algo profundo infundía su ser: la verdad de su familia, el legado que le había sido legado. ¿Podría tener el valor de enfrentarse a la señora Pérez? ¿Era posible que su voz finalmente fuera escuchada? Diego sabía que el futuro era incierto, pero la hora de su respuesta estaba cada vez más cerca. La pregunta que lo atormentaba resonaba en su mente: ¿lograré demostrar mi verdadero valor antes de que ella me silencie para siempre? La presión que sentía Diego era casi palpable. Cada mañana, al despertar, el dilema que lo atormentaba cobraba forma. ¿Debía rendirse ante el miedo que la señora Pérez infundía o luchar por el reconocimiento que tanto anhelaba? Su determinación fluctuaba entre el deseo de esconderse en la comodidad del silencio y la ardiente necesidad de mostrar su valía al mundo. Su abuela había mencionado la persistencia de su bisabuelo,
un científico que había pasado décadas enfrentando no solo las críticas, sino también el escepticismo de sus pares. En sus momentos más oscuros, Diego evocaba esas historias con gran claridad. «No dejes que la adversidad te determine», decía su abuela. Con cada relato, una pequeña chispa de coraje empezaba a surgir en él, aunque todavía temerosa y casi irreconocible. Un viernes por la tarde, después de un día particularmente doloroso, Diego se encontró en el campo detrás de su casa, un lugar que había sido su refugio desde que tenía memoria. El susurro del viento le traía ecos de sus pensamientos, y mientras observaba las nubes moverse lentamente por el cielo, una intuición lo atravesó. No podía dejar que la señora Pérez lo definiera. Tenía que asumir el control de su narrativa, y eso empezaba con su sueño del concurso de ciencia. Esa noche, en una espiral de motivación, comenzó a investigar profundamente el tema que había elegido para su proyecto, la energía solar. Lea libros, buscó videos, se llenó de información con cada página que pasaba. Sentía que cada descubrimiento no solo alimentaba su proyecto, sino que también era un paso hacia su crecimiento personal. Aquí, rodeado de libros y notas, la angustia empezó a transformarse en algo más tangible. Eligió ver las críticas de la señora Pérez como el motor para su transformación. Poco a poco, empezó a construir su presentación con meticulosidad. Cada dato, cada gráfico. Sabía que entre más afilada y clara fuera su exposición, más difícil sería que ella pudiera atacarlo. Con cada sesión de estudio, pasaba de ser el niño tímido que se tapaba detrás de sus dudas en clase al joven decidido que comenzaba a reconocer su potencial. Sin embargo, los ecos de la incertidumbre lo perseguían. En su mente se repetía: ¿qué dirían sus compañeros? ¿Y si ella encontraba algo que criticar? Así que, después de varias noches sin dormir, tomó una decisión audaz. El lunes presentaría su proyecto a sus amigos primero, buscando su retroalimentación. Esa mañana, mientras se preparaba, una mezcla de nervios e ímpetu lo recorría. En el patio sentía que cada paso era un compás que lo acercaba no solo al concurso, sino a una confrontación inminente con la señora Pérez. Cuando se reunió con sus amigos, sus corazones palpitaban al unísono. ¿Estás listo?, le preguntó Javier, su mejor amigo, notando el nerviosismo en su voz. Diego tomó aire y respondió: «No sé si estoy listo, pero no puedo quedarme callado. Hoy lo voy a hacer». Esa decisión cimentaba una nueva determinación dentro de él. Al finalizar la prueba con sus amigos, Diego sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Había recibido elogios, consejos y también críticas constructivas que lo impulsaban a mejorar. A medida que terminaba, se dio cuenta de que el miedo ya no lo definía. Ahora era solo una voz distante que dejaba de tener poder sobre él. Mientras se dirigía de regreso a casa, una nueva pregunta se encendió en su mente. ¿Qué pasará cuando finalmente se enfrente a la señora Pérez? La adrenalina lo empujaba hacia el desafío, y por primera vez en mucho tiempo, Diego empezó a sonreír al pensar en el futuro. La hora de su transformación estaba más cerca que nunca. Diego despertó el lunes con una mezcla de ansiedad y determinación. El sol brillaba, pero su luz no lograba desvanecer la sombra de la señora Pérez que lo acechaba en su mente. Consciente de que ese día sería decisivo, se vistió con un cuidado casi ritual. La corbata que eligió, heredada de su padre, representaba no solo su historia familiar, sino también la validación interna que tanto había buscado. Al llegar al colegio, cada paso hacia el aula de ciencias sentía como si fuera una montaña que escalaba. En su mente, las voces de sus amigos resonaban. La presión de la competencia no puede ser mayor que la fuerza de tus sueños, había dicho Javier. Diego respiró hondo y empezó a recapitular lo que había aprendido sobre energía solar, los gráficos que había ensayado y las respuestas a las posibles preguntas. Entrar al aula fue como atravesar un umbral hacia lo desconocido. La señora Pérez lo miró con la habitual mezcla de desdén y curiosidad que había llegado a conocer. ¿Estás listo para lo que viene, Diego?, preguntó, casi desafiándolo. Pero en lugar de encogerse,
Se encontró a sí mismo erguido. Listo para mostrarte que tengo algo valioso que aportar, pensó mientras se preparaba para la presentación. Cada palabra que articuló sobre su proyecto era una afirmación de su crecimiento. Sus amigos lo habían alentado a hablar con confianza, y allí estaba, compartiendo su pasión por la energía solar y cómo ésta podía transformar no solo su vida, sino el mundo. El ánimo en sus ojos se encendía, y la angustia se desvanecía. Contó cómo la energía solar podía aliviar la dependencia de combustibles fósiles, y cómo su investigación había revelado un nuevo enfoque para implementarla en su comunidad. Sin embargo, en cada respuesta que brindaba, la señora Pérez no se mostró satisfecha. ¿Y si no logras demostrar que esto podría funcionar en un entorno real, no crees que es un simple sueño?, interrumpió, sembrando dudas en el ambiente. Diego sintió que su corazón se aceleraba. La crítica provenía del lugar más temido. Pero en lugar de dejarse llevar por la incomodidad, tomó un segundo para respirar y respondió con firmeza. Los sueños se convierten en realidades si trabajamos para realizarlos. He investigado suficientes casos de éxito que demuestran que este enfoque ha funcionado en otras partes del mundo. ¿Podría construir una solución viable? Eso depende de nuestra voluntad de intentarlo. La tensión en el aula era palpable. Al terminar su presentación, el esbozo de una sonrisa se dibujó en su rostro, acompañado de un respiro profundo. Sentía que había dado un paso vital hacia su desarrollo, más allá de la simple presentación. Había aprendido a defender sus ideas y a argumentar como un científico en formación. Sin embargo, la mirada de la señora Pérez le dejó claro que la batalla aún no había terminado. Ella, una figura imponente en su cabeza, era un recordatorio constante de que la lucha por su voz apenas comenzaba. Al salir del aula, una sensación de alivio lo embargó, pero también un nuevo tipo de inquietud. La tempestad no había pasado, simplemente había cambiado de forma. Esa noche, en la soledad de su habitación, se sintió más vivo que nunca. En lugar de dejar que el temor lo ahogara, ahora lo empujaba hacia adelante. Tenía aún mucho que aprender, y lo sabía. Había una pregunta que lo martillaba. ¿Cómo podría superar ese miedo a ser juzgado no solo por la señora Pérez, sino por todo el mundo? Cuando finalmente el sueño lo envolvió, la respuesta comenzaba a surgir en su mente. La verdadera lucha no es solo académica, es profundamente personal. Reflexionó antes de cerrar los ojos, ansioso por descubrir cómo transformaría esa batalla interna en fortaleza. Al día siguiente, Diego se despertó con un nuevo propósito, una vida llena de expectativas y dudas por delante. Sabía que lo verdadero estaba por venir. El momento para enfrentar mis mayores miedos y revelarme al mundo se estaba acercando rápidamente. La luz de la mañana penetró en la habitación de Diego, llenándolo de una energía renovada. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. Los sueños se convierten en realidades si trabajamos para realizarlos. Sin embargo, ese mismo eco lo llevó a una nueva inquietud. La señora Pérez había planteado un desafío real. Él no solo necesitaba defender su proyecto de energía solar, sino también demostrar que su enfoque podía ser implementado en su entorno. Diego se sentó a la mesa con su cuaderno, un espacio donde anteriormente había plasmado ideas dispersas, pero que ahora se convertía en su campo de batalla intelectual. Comenzó a trazar un plan. Primero, debía investigar casos de éxito en comunidades similares a la suya, que habían implementado soluciones de energía solar. Esto le daría la base práctica necesaria para responder a las críticas de su profesora, y quizás, también la confianza para confrontar su miedo a ser juzgado. Mientras buscaba ejemplos, Diego se sintió cada vez más conectado con su destino. Cada historia que leía sobre personas que habían superado obstáculos resonaba con su propia lucha interna. Se convenció de que su proyecto no era simplemente una tarea escolar, sino una vía para contribuir a su comunidad. Sin embargo, esa claridad no ahogó su ansiedad. Cuanto más se sumergía en su investigación,
más fuerte se hacía la presión de tener que explicar su proyecto en términos concretos. La siguiente clase de ciencias se acercaba y con ella, la oportunidad de presentar sus nuevos hallazgos. Pero también, la posibilidad de enfrentarse de nuevo a la señora Pérez. Su mente se llenaba de imágenes y escenarios donde ella lo desacreditaba, donde él no era capaz de responder a sus preguntas difíciles. Diego combatía este monstruo interno durante esas noches, buscando argumentos y estrategias. Antes de la clase, decidió atraer la atención de sus compañeros y crear un espacio para el intercambio de ideas. Llenó su presentación de estadísticas y ejemplos visuales que no solo informaban, sino que también emocionaban. La energía solar no era solo una alternativa, sino un paso hacia un futuro más sostenible. Preparar su discurso como una conversación, una invitación a la acción, se convirtió en su mantra. El momento de la presentación llegó rápidamente, y su corazón latía con fuerza. Al entrar al aula, la mirada de la señora Pérez fue ensombrecida por el nerviosismo que todavía empujaba en su interior. Sin embargo, antes de iniciar, respiró hondo. Quería proyectar autenticidad, no solo conocimientos técnicos. Cuando abrió la boca para iniciar su exposición, se sintió diferente. Esta vez, era más que un estudiante ante su profesora. Él era un agente de cambio. A medida que exponía su artículo, la señora Pérez, al principio crítica, comenzó a mostrar una leve curiosidad. Diego no dejó que sus dudas lo detuvieran. Al contrario, utilizó las réplicas de la maestra como combustible. Si no puedo demostrar esto en la práctica, entonces estoy aquí para descubrir cómo hacerlo, afirmó decidido, con un tono que sorprendió incluso a sí mismo. La presentación concluyó, pero el ambiente seguía tenso. La señora Pérez miró a Diego con la expresión de quien se pregunta si realmente ha visto algo nuevo, o si solo ha sido un juego de palabras. ¿Y los recursos? ¿Cómo piensas obtener la financiación para llevar a cabo esto?, preguntó, y en sus ojos había un destello de desafío. Con un nudo en la garganta, Diego sintió que ese era el momento decisivo. Era su oportunidad para demostrar que no solo estaba listo, sino también preparado. Todo comienza con la voluntad de investigar y de actuar. Si hay una idea, hay una posibilidad, respondió, también consciente del riesgo que suponía. Su palabra se hizo eco en la sala. Había una chispa creciente dentro de él, una convicción que lo movilizaba. Pero la pregunta de la señora Pérez seguía resonando en su mente. ¿Podría realmente llevar su idea a la práctica? Al terminar la clase, Diego salió con el corazón latiendo, pero su mente aún analizando profundamente las palabras de su profesora. La incertidumbre ahora se mezclaba con un propósito renovado. Necesitaba respuestas, y eso significaba que tenía que sumergirse más de lleno en su investigación. El destino de su proyecto y su propia evolución personal estaban en juego. Había llegado el momento de explorar su capacidad para superar los límites que él mismo había impuesto. ¿Cómo lograría darle vida a su idea, enfrentando no solo a su profesora, sino también a sus propios miedos? La fecha de la siguiente entrega se acercaba, y Diego supo que sus más grandes desafíos apenas comenzaban. En su mente, una pregunta germinaba, llena de potencial. ¿Qué ocurriría si juntos sus compañeros y él se involucraran en la búsqueda de la solución? La desazón del miedo a ser juzgado sería sustituida por una fuerza colectiva única. Diego se sintió acorralado por la incertidumbre, como si una sombra se proyectara sobre su futuro. La presión aumentaba con cada día que pasaba. La idea de que su proyecto sobre energía solar no solo debía ser defendido, sino también ejecutado, lo mantenía despierto por las noches. ¿Cómo puedo financiamiento? ¿Cómo puedo hacer que esto sea realidad?, se preguntaba, mientras intentaba encontrar respuestas a esas interrogantes cruciales. La escuela se convirtió en un campo de batalla entre su deseo de triunfar y su miedo al fracaso. Con cada momento que pasaba, sentía que su ansiedad se transformaba en un combustible, un motor que lo empujaba a actuar. Diego decidió que, si quería cimentar su idea, tenía que dejar de lado sus temores. Consciente de sus limitaciones, ideó una estrategia.
incluir a sus compañeros en el proceso. Empezó a hablar con ellos durante los recreos, buscando generar conciencia sobre el impacto positivo de la energía solar. Para su sorpresa, muchos se mostraron receptivos. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias relacionadas con problemas de energía en sus hogares. Pero el verdadero momento revelador fue cuando le hablaron sobre sus propios sueños y aspiraciones. Este intercambio le proporcionó una nueva perspectiva. Su proyecto tenía el potencial de mejorar vidas, no solo la suya. Con este nuevo sentido de propósito, Diego se dispuso a crear una propuesta más concreta. Se organizó y recopiló información sobre financiamiento a través de distintas becas y concursos. Incluso se atrevió a soñar con un patrocinador. Cada pequeño avance lo motivaba y lo llenaba de una determinación renovada. Comenzó a planear una segunda presentación, esta vez con un enfoque en la implementación real, y cómo los estudiantes podrían involucrarse en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, no todo fue fácil. En su búsqueda por apoyo, se encontró con la inercia de algunos compañeros que preferían mantenerse al margen. «No tengo tiempo para esto», escuchó más de una vez. Esas palabras lo hirieron, despertando en él la duda. ¿Por qué me importaría tanto esto?, se cuestionó, sintiendo en su interior una mezcla de frustración y determinación. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó esa frustración como un catalizador. Decidió que sería él quien empujara el cambio, incluso si tenía que hacerlo solo al principio. Las semanas transcurrieron rápidamente, y el día de la nueva presentación llegó. Esta vez, Diego no estaba dispuesto a ser solo un portavoz. Quería ser un líder. Se paró frente a sus compañeros y la señora Pérez con una propuesta que incluía no solo su plan de energía solar, sino también una invitación a involucrarse, a ser parte activa de algo más grande que ellos mismos. Con cada palabra que pronunciaba, su voz resonaba con más confianza. Hablaba no solo de la energía solar, sino de un futuro en el que su comunidad podría brillar. Imaginemos un día donde no tengamos que luchar por la electricidad, sino que podamos enfocarnos en nuestros sueños, propuso. La sala se llenó de murmullos. La atención de sus compañeros estaba despertando. La respuesta de la señora Pérez, no obstante, fue menos entusiasta de lo que esperó. Es una propuesta interesante, pero ¿a quién realmente le importa? ¿Qué medidas puedes tomar para garantizar que no seas solo un soñador? La crítica le golpeó como un puñetazo, pero ya no era el mismo de antes. En su mente, el eco de las voces que habían confiado en él resonó con fuerza. Si se comparte el sueño, se convierte en necesidad, contestó con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. No tengo todas las respuestas, pero tengo una visión, y estoy dispuesto a trabajar en ello con cada uno de ustedes. Juntos, podemos transformar este escenario. El desafío de la señora Pérez lo había llevado a un despertar. Ya no era solo un estudiante con una idea. Había dado un paso al frente y asumido la responsabilidad de su proyecto. Sin embargo, esa confianza también venía acompañada de inquietudes sobre cómo sostener ese impulso. Mientras regresaba a casa, Diego sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Con cada conversación y cada presentación, las preguntas sobre el financiamiento y la implementación persistían. ¿Podría realmente encontrar un camino viable? La idea de que su sueño pudiera convertirse en una realidad tangible lo llenaba de esperanza, pero también de inquietud. La noche se cerraba a su alrededor mientras su mente corría a 1000 por hora. Una idea brillante iluminó su pensamiento. Quizás, solo quizás, la clave estaba en buscar ayuda de aquellos cuya vida ya dependía de esos cambios. ¿Sería posible conectar con expertos que pudieran mostrarle el camino? La posibilidad de unirse a innovadores en el campo de la energía solar empezaba a florecer en sus pensamientos. ¿Qué nuevos desafíos le esperaban en esta búsqueda? ¿Qué sorpresas podrían transformar aún más su camino? El tiempo diría si su gran esfuerzo y su visión podrían comenzar a trazar el futuro que deseaba. El amanecer trajo consigo una nueva carga de determinación. Diego se despertó antes de que su alarma sonara, con la mente aún enredada en itinerarios de posibilidades.
La noche anterior, había revisado artículos académicos sobre energía solar y había encontrado la dirección de un pequeño grupo de innovadores en la ciudad que se dedicaba a estudiar instalaciones de energía renovable en comunidades vulnerables. La idea de conectarse con ellos lo llenaba de nervios, pero también de emoción. Quizás allí podría encontrar respuestas a sus interrogantes. Cada paso hacia su escuela ese día se sintió más firme. La presentación frente a sus compañeros había sido un hito. Ahora, estaba decidido a ir más allá. Tenía que preparar un plan de contacto, algo que lo posicionara como un interlocutor digno de ser escuchado. Así que, durante las horas de clase, en lugar de atender a la explicación de la señora Pérez, trazó mentalmente el esquema de una propuesta de colaboración para el grupo de expertos. Sabía que su inexperiencia y juventud podrían ser obstáculos, pero también podía ser su mayor ventaja. Tenía pasión y un deseo ardiente de aprender. Su estrategia era sencilla pero efectiva. Investigaría a fondo a esos innovadores, descubriría sus proyectos pasados y vería cómo podría vincular su propuesta de energía solar con la misión que ellos ya estaban trabajando. Era un enfoque práctico que podía darles una razón adicional para apoyarlo. Con cada nuevo dato que recogía, sentía que se iba armando una estructura sólida sobre la que construir su idea. Después del colegio, se sentó en la biblioteca durante horas, leyendo sobre la historia del desarrollo energético y las políticas de sostenibilidad. Cuanto más aprendía, más se sentía comprometido. Sin embargo, no pudo evitar el goteo constante de inseguridad que acechaba en el fondo de su mente. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué alguien querría dedicar tiempo y recursos a un estudiante de preparatoria con un sueño? Se detuvo por un momento y se forzó a reflexionar sobre lo que había aprendido en sus interacciones con sus compañeros. Ellos se habían entusiasmado porque su enfoque iba más allá de un simple proyecto. Involucraba sus propias vidas y sus esperanzas. En ese instante, comprendió que su valor no radicaba solo en el proyecto en sí, sino en su capacidad para comunicar esa visión con claridad y pasión. La semana avanzaba, convirtiéndose en una serie de esfuerzos ininterrumpidos. Decidió contactar a los innovadores mediante correos electrónicos cuidadosamente redactados. Se presentó, expuso sus objetivos y pidió una reunión corta. Las respuestas no llegaron de inmediato. Eso lo llevó a confrontar su propia impaciencia y ansiedad. «No puedo dejar que el miedo me paralice», se repetía, usando cada pequeño retraso como un fuego que alimentaba su deseo de persistir. Finalmente, al caer la tarde de un viernes, recibió un correo que hizo que su corazón se acelerara. Uno de los innovadores había aceptado reunirse con él. La fecha fijada era apenas una semana después, y aunque la alegría lo invadió, rápidamente fue reemplazada por una oleada de ansiedad. Tenía que ser no solo persuasivo en su idea, sino también demostrar que estaba dispuesto a aprender y ejecutar. Esa noche, Diego se dedicó a preparar su presentación, revisando sus notas, ensayando frente al espejo. Quería mostrarles que no era solo un niño con ambiciones, sino un joven comprometido con el cambio. Un discurso convincente, un plan claro, y la pasión que se había ido forjando en él, serían sus herramientas más efectivas. El reloj avanzaba rápidamente, y el día de la reunión se acercaba sin clemencia. Diego se encontró atrapado entre la emoción y el miedo a decepcionar. ¿Estaría a la altura de las expectativas? ¿Podía realmente cumplir lo que prometía? Esas preguntas lo seguían como sombras, pero ahora, en lugar de ser un peso, eran un recordatorio constante de que cualquier desafío significaba una nueva oportunidad para crecer. El día llegó. Con su carpeta repleta de información, Diego caminó hacia el edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Respiró hondo, analizando cada paso que daba. Sabía que este encuentro podría redefinir el rumbo de su proyecto. La incertidumbre le susurraba en los oídos, pero en su interior había una llamita que ardía hacia la posibilidad de un futuro brillante. ¿Sería este el comienzo de un nuevo capítulo en su camino hacia el éxito? ¿Qué revelaciones le esperarían en esa sala?
Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta, listo para enfrentar el futuro. Diego cruzó el umbral. El sonido de su respiración resonaba en su mente como un eco. En la sala lo recibieron un grupo de personas de diferentes edades, cada una con una especialización que parecía abrumadora. Pero en lugar de dejarse intimidar, Diego se centró en recordar sus motivaciones. Aquí estaba la oportunidad que había anhelado, el momento de presentar su visión. Cada mirada que se posaba en él era un recordatorio de que su esfuerzo había valido la pena. Mientras se acomodaba en su silla, sintió un ligero temblor, no de miedo sino de anticipación. La reunión comenzó. Los innovadores discutieron sobre sus proyectos previos y los retos que habían enfrentado. Diego escuchaba con atención, tomando nota, absorbiendo toda la información que podía. En ese instante se dio cuenta de que su pasión por la sostenibilidad podía ser un puente entre su joven inexperiencia y su deseo de contribuir. Cuando llegó su turno, Diego se puso de pie con una decisión renovada. A medida que exponía su idea, notó que su voz era más firme de lo que pensaba. Habló no solo de su propuesta de energía solar, sino de la razón detrás de ella. Quería crear oportunidades, cambiar vidas y aportar soluciones a problemas que sabía que existían en su entorno. Su discurso se transformó en una pequeña llamativa de esperanza, un relato de una búsqueda personal, llena de altibajos. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaba, una de las innovadoras, Susana, interrumpió, cuestionando su capacidad para llevar a cabo el proyecto. La fría mirada de duda que le dirigió le congeló el aliento por un instante. ¿Cómo puede un estudiante de preparatoria manejar algo tan complejo?, inquirió. Diego sintió una oleada de inseguridad, pero decidió que no se dejaría vencer. Entiendo sus preocupaciones, comenzó respirando profundamente. Pero creo en aprender mientras se hace. Este proyecto no es solo sobre mí, se trata de unir esfuerzos y aprender de los que saben más. Estoy aquí para escuchar, para adaptarme y para crecer. Esa respuesta resonó, no solo con él mismo, sino también con algunos en la sala que comenzaron a asentir. El diálogo continuó. Cada pregunta era un desafío que lo empujaba a ser más inteligente con sus respuestas. Con cada interacción, Diego se sintió más como un igual, dejando atrás el niño inseguro que había sido. Había comenzado a comprender la importancia de la comunicación efectiva y la persuasión. Con cada argumento bien articulado, sus ideas parecían comenzar a anidar en las mentes de aquellos que lo escuchaban. La reunión finalizó, y aunque Diego no tenía certezas sobre si su proyecto avanzaría, sentía que se había ganado algo más valioso: el respeto de los innovadores. Agradeció a todos por su tiempo mientras una mezcla de nerviosismo y satisfacción le recorría el cuerpo. Regresó a casa con el corazón latiendo aceleradamente, y mientras las luces de la ciudad comenzaron a titilar en la distancia, se dio cuenta de que cada paso dado había sido una construcción esencial hacia su crecimiento. Ya no era solo un sueño, estaba en ese camino, pero había algo en su interior que le decía que esto apenas era el comienzo. Había tomado como una lección el cuestionamiento de Susana, pero no la había dejado vencer. Ahora, sabía que la verdadera lucha comenzaba allí, con cada esfuerzo que haría para avanzar. De repente, su teléfono sonó. Un mensaje de uno de los innovadores que había tenido la calma de no mencionar durante la junta. Al abrirlo, Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tienes una visión valiosa, pero cuéntame más sobre cómo planeas superar los obstáculos que enfrentan los proyectos de sostenibilidad, decía el mensaje. La incertidumbre de su próxima respuesta llenó sus pensamientos de ansiedad, pero también de determinación. La pregunta giraba en su mente. Estaba listo para enfrentar esos nuevos desafíos. Su corazón palpitaba de nuevo, anticipando lo que vendría. Diego se sentó en su cama, el brillo de la pantalla del teléfono iluminando su rostro mientras procesaba el mensaje. La pregunta de ese innovador pesaba en su mente como una losa.
y la ansiedad comenzaba a transformarse en una especie de adrenalina creativa. Sabía que debía elaborar una respuesta clara, directa y convincente. Era el momento de demostrar que su visión no solo era un sueño frágil, sino una realidad posible. Primero, cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba identificar todos los obstáculos que podrían surgir al implementar su proyecto de energía solar. Comenzó un listado mental: financiamiento, falta de infraestructura, reticencias en la comunidad y, por supuesto, su propia inexperiencia. Cada punto era una oportunidad para formular una estrategia. Después de un rato abrió los ojos. Se levantó y comenzó a escribir en su cuaderno. La primera parte de su respuesta se concentró en el financiamiento. Sabía que necesitaría aliados, así que apuntó a investigar posibles patrocinadores y cómo abordarles con su propuesta. Cada vez que trazaba una idea, Diego sentía cómo pieza por pieza su plan cobraba forma. El siguiente punto le llevó más tiempo. La falta de infraestructura presentaba un verdadero reto. Pero su mente ágil empezó a divagar por posibles soluciones. Colaboraciones con universidades o contactos que pudieran ayudar a construir los cimientos necesarios para su proyecto. Ya no se sentía un niño que se confrontaba con el mundo, se estaba inventando a sí mismo en el proceso. Mientras despejaba su mente, recordó a Susana y su mirada de escepticismo. No podía permitirse la duda, nunca más. Diego decidió abordar el tema de la comunidad de manera honesta. Sabía que las personas podrían ser reticentes ante algo nuevo, así que debía planear cómo transmitirles el valor real de su proyecto. Escribir educación y sensibilización en el cuaderno le hizo entender que necesitaba alinear su visión con el propio interés de quienes podían beneficiarse. Se dio cuenta de que su pasión tenía el potencial de inspirar a otros. Las horas pasaron mientras organizaba sus pensamientos. Se detuvo un momento, sin poder evitar preguntarse si realmente estaba preparado para esto. Era un camino lleno de incertidumbres, y por primera vez, sintió que los desafíos no eran detrás de él, sino delante. La adrenalina del desafío directo empezaba a reemplazar al miedo, así que decidió enfocar su respuesta en esas 3 áreas principales. Algo en su interior le decía que no solo estaba respondiendo a una pregunta, estaba construyendo el futuro que deseaba. Al redactar el mensaje, Diego tomó la decisión consciente de no ocultar su inexperiencia, sino de presentarla como una parte esencial de su viaje. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para encontrar soluciones y aprender en el camino, escribió con determinación. Con cada palabra, su confianza se consolidaba. Diego presionó el botón de enviar y se quedó mirando la pantalla. Un torrente de emociones intensas construía un vacío de expectativa en su interior. Estaba listo para lo que viniera después. Sin embargo, en ese instante de calma, un segundo mensaje llegó. Esta vez, era un video de un seminario sobre proyectos de energía renovable que fue compartido en el grupo donde Diego había presentado su idea. Al abrirlo, vio la figura de un reconocido innovador que comenzaba a hablar sobre el valor de aprender de los fracasos. Su corazón se detuvo al escuchar sus palabras. La clave del éxito no está en evitar los obstáculos, sino en aprender a saltarlos, dijo el orador enérgicamente. Diego sintió como si el universo conspirara a su favor. Su propia experiencia de crecimiento había comenzado a gestarse, y con cada nuevo encuentro, cada mensaje, estaba más decidido a demostrar que su visión era viable. Pero aún había detalles que estaba ignorando, piezas que no encajaban. Se quedó pensando, y una nueva pregunta le brotó en la mente. ¿Qué pasaría si realmente tratara de conectar con otros jóvenes que compartían su interés por la sostenibilidad? Mientras ese pensamiento comenzaba a tomar forma, una mezcla de emoción y miedo se avivó en su pecho. Y Diego comprendió que no solo estaba buscando respuestas, sino también aliados. Un nuevo camino se abría ante él, lleno de posibilidades. La pequeña semilla de una colaboración empezaba a florecer en su mente. Pero no tenía claro si estaba dispuesto a enfrentarse al mundo con sus ideas, ni qué respuesta tendría.
La incertidumbre lo empujaba hacia adelante, y supo que era solo el principio. ¿Qué haría realmente con esos nuevos contactos que deseaba buscar? Con el mensaje enviado, Diego sintió una mezcla de alivio y una inquietante necesidad de acción. Sin embargo, la chispa que había encendido con su respuesta, ahora la veía como un fuego que necesitaba avivarse. La idea de conectar con otros jóvenes en el campo de la sostenibilidad lo impulsó a tomar el siguiente paso en su evolución personal. No podía permitirse perder la inercia que había ganado. La incertidumbre ya no era un obstáculo, sino un terreno fértil para la innovación. Se levantó de la cama, su mente palpitante de nuevas ideas, y comenzó a investigar a otros jóvenes emprendedores en su red social profesional. El tiempo que antes había empleado en dudas y en el intento de encontrar validación externa, ahora lo invirtió en construir su propio ecosistema de contactos. A medida que navegaba por perfiles, comenzó a tomar notas de aquellos con intereses similares y sus experiencias. Las descripciones eran una mezcla de fracasos y éxitos, y Diego sintió una conexión instantánea. Todos estaban en la misma búsqueda. Al día siguiente, se armó de valor y comenzó a enviar mensajes privados. Su enfoque era auténtico y directo, compartiendo su propio proyecto y la posible colaboración. «Creo que juntos podemos hacer algo realmente significativo», escribía, sintiendo cada vez más el empoderamiento que trae el propósito. Pero, tras cada envío, una sombra de inseguridad se cernía sobre él, preguntándose si su mensaje sería recibido con interés o como una simple palabrería de un idealista sin experiencia. Cada respuesta que recibió se convirtió en una pequeña victoria. Le sorprendió ver cómo su sinceridad resonaba con otros. De pronto, Diego no era solo un individuo aislado, sino un parte de una red emergente. Programó varias videollamadas que se convertirían en encuentros para compartir conocimientos y visiones. Uno de ellos fue con Ana, una estudiante de ingeniería ambiental que también se sentía atrapada entre la modestia de su experiencia y la ambición de cambiar el mundo. Conversar con Ana fue un giro crucial. Ella describió con pasión su proyecto de reciclaje de residuos plásticos, y Diego se sintió iluminado. Fue en esa llamada donde se dio cuenta de algo vital. Él no solo necesitaba colaboradores, necesitaba un equipo que complementara sus habilidades. La idea de integrar la energía solar con un sistema de reciclaje empezó a figurar en su mente, y la emoción de crear algo con propósito emergió de su interior. Sin embargo, no todo fueron momentos de claridad. En ciertas ocasiones, sus inseguridades regresaban como fantasmas atormentando su motivación. ¿Estaba preparado realmente para liderar algo tan ambicioso? La comparación con Ana y su experiencia en el campo lo hacía dudar, pero en lugar de hacer retroceder ese miedo, tomó un profundo respiro y decidió utilizarlo como motor. «No necesito ser perfecto, solo tengo que estar dispuesto a aprender y crecer», se repitió. Con ese mantra, y tras varias semanas de intercambios y brainstorming, decidió organizar una reunión abierta virtual donde él y Ana presentarían sus ideas. La propuesta era simple pero potente: construir un prototipo de sistema que integrara ambos proyectos. Sus correos y mensajes encendieron un interés general que empezó a activar una multitud de jóvenes, cada uno aportando algo único. La posibilidad de ver a su visión tomando vida lo llenaba de energía, incluso más que el café de la mañana. Pero en medio de esta euforia generada, Diego sintió un cambio en su estómago. Algo le decía que este viaje no sería fácil y que el trabajo en equipo podría sacar lo peor de él, así como lo mejor. El vibrante eco de las voces entusiastas pronto podría transformarse en una cacofonía de ego y desavenencias. La pregunta lo asaltó sin previo aviso. ¿Podría realmente jugar el papel de líder colaborativo sin dejarse llevar por la presión? Sin embargo, esa inquietud no podía frenar su impulso. En cambio, sirvió como un nuevo desafío. La urgencia por probarse a sí mismo crecía, y con ello, la necesidad de entender cómo manejar la dinámica grupal, las diferentes personalidades y sus propios defectos.
La reunión estaba a punto de comenzar, y Diego necesitaba un plan. Mientras se preparaba para el encuentro, una idea atravesó su mente. No solo estaba creando un proyecto, también estaba formando su propia identidad. La reunión virtual comenzó, llenando la pantalla de rostros ansiosos por compartir sus visiones. Diego se sintió abrumado y expectante, listo para enfrentar una nueva fase en su desarrollo personal. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un grupo de posibles aliados, también se enfrentaba a su propio miedo. ¿Sería capaz de sostener esta energía creativa o dejaría que lo absorbiera el caos? Un leve murmullo se elevó desde la pantalla. Su voz interior resonó en su mente. El momento de la verdad había llegado. Diego tomó un profundo respiro y miró a los rostros que lo observaban con expectación. Estaba a punto de dar un paso que marcaría un antes y un después en su transformación. Aquella reunión era más que una simple presentación. Era el resultado de días de trabajo, dudas y, finalmente, el inicio de una colaboración significativa. Con claridad, expuso su visión, combinando la energía solar con el reciclaje de plásticos. Sus palabras fluían con una pasión que resonaba en cada rincón de la virtualidad. Describió cómo ambos proyectos podían integrarse para ofrecer no solo una solución ecológica, sino también un impacto tangible en su comunidad. Al ver que sus compañeros se entusiasmaron con la idea, sintió como si un torrente de confianza eufórica llenara su interior. Pronto, la dinámica de la conversación se transformó. Las preguntas no se centraban en si la idea era viable, sino en cómo llevarla a cabo. Al escuchar las aportaciones de Ana y de los demás, Diego comprendió la magia de la colaboración. Sus miedos comenzaron a desvanecerse, y por primera vez se sintió como un verdadero líder, capaz de unir talentos y crear un cambio positivo. A medida que las ideas se acumulaban, Diego se percató de algo fundamental. Cada participante aportaba no solo habilidades, sino también su entusiasmo y experiencias. Esto no era solo su proyecto. Era un esfuerzo colectivo que tomaba forma a medida que cada voz se unía en un mismo propósito. Cuando finalmente terminó la reunión, Diego sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había logrado construir no solo un esquema de trabajo, sino también un equipo cohecho por la empatía y la visión compartida. Esa noche, al revisar sus apuntes, una certeza le llenó el alma. Había ido más allá de las palabras. Había demostrado su valor al enfrentar no solo la crítica de la señora Pérez, sino también sus propios temores. Su siguiente etapa en el camino se delineó con claridad. El grupo se dedicaría a armar un prototipo funcional que demostrara cómo podían implementar la energía solar en su comunidad a partir de recursos reciclados. La idea de un trabajo tangente comenzó a pulsar en su mente, marcando una evolución personal palpable y concreta. Diego sabía que ahora contaba con un equipo que lo respaldaba, y eso era un regalo invaluable. Mientras pasaban las semanas, la vida de Diego se llenó de actividad, proyectos y un tipo de entusiasmo que nunca había conocido. Ver su idea cobrar vida junto a otros jóvenes le llenaba de energía. Las dudas que una vez le habían abrumado, se convirtieron en una fuerza que lo alimentó cada día. Finalmente, llegó el día en que presentaron su prototipo en una feria de ciencias, un evento muy esperado por todos. El salón rebosaba de energía mientras Diego y su equipo montaban su exposición. La señora Pérez estuvo presente, y justo en ese momento, sintió un torbellino de emociones. Tenía el deseo de demostrarle que no solo era un niño diferente, sino que había logrado transformar su adversidad en un motor de cambio. Cuando llegó su turno, Diego tomó el micrófono y, con el mismo ímpetu que había sentido durante la reunión, presentó su proyecto. Explicó cómo la energía solar y el reciclaje podían trabajar en conjunto para crear un futuro más sostenible, y cómo su comunidad podría beneficiarse de esta propuesta. Las miradas del público se volvían más interesadas a cada palabra que pronunciaba. Y cuando terminó, el aplauso resonó como un eco en su corazón. Diego había logrado no solo presentar un proyecto, sino también ganarse la admiración de todos,
incluida la señora Pérez, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y aprecio. Esa jornada no solo marcó un hito en su vida académica, sino que simbolizó una transformación personal definitiva. Diego había descubierto su voz, abrazado su talento y sentido que su valor no estaba ligado a los juicios de los demás, sino a su capacidad de crear y contribuir. Ahora contaba con una confianza sólida y la certeza de que sus sueños podían convertirse en realidades tangibles. Al final del evento, la señora Pérez se acercó a él. «Diego, he subestimado tu potencial. Me has sorprendido», le dijo, con una sinceridad que dejaba en claro su reconocimiento. En ese instante, Diego sintió que había conquistado más que un simple concurso. Había superado un desafío interno que lo había definido por tanto tiempo. Como resultado de su viaje, Diego había crecido en todos los aspectos. Su autoestima florecía con cada pequeño triunfo, ganando reconocimiento y validación en lo que realmente importaba, su capacidad para generar un cambio. Su logro era evidente, y sabía que tenía un futuro brillante por delante. La transformación que había experimentado era palpable. Así, tras haber luchado y perseverado, Diego comprendió que cada obstáculo se podía convertir en una oportunidad. Ahora poseía una historia de superación que compartir, y un legado personal que llevaría consigo mientras continuaba persiguiendo sus sueños. La vida nunca volvería a ser la misma, y el silencio que una vez lo había encarcelado en la inseguridad se había convertido en un canto de triunfos y realización. Ahora más que nunca, Diego estaba listo para dar el siguiente paso. La posibilidad de seguir creciendo y aprendiendo lo excitaba. Era consciente de que su viaje apenas comenzaba, pero también que lo que había logrado no era solo un sueño cumplido, sino el primer ladrillo de un futuro repleto de promesas y esperanzas. Así, al despedirse de la feria, un nuevo capítulo había comenzado en su vida, colmado de sueños y determinación. La historia de Diego se transformó en un faro de inspiración, y el eco de su transformación continuará resonando en aquellos que alguna vez, como él, habían sentido que sus voces no eran escuchadas. La aventura de la superación siempre sigue adelante. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para seguir recibiendo relatos de superación personal que cambiarán vidas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias lleguen a quienes realmente las necesitan. Y no olviden comentar y compartir sus reacciones y teorías sobre esta emocionante conclusión. Únanse a nuestra comunidad y marquen la diferencia junto a nosotros.